Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡me voy por Nueva York! Vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Dominicanos siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para allá. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otro espacio para usted apoyar a los salesianos que cuidan de esos jóvenes, los forman, jóvenes que están en alto riesgo, fácil de ser atrapados por la delincuencia. Entonces allí los forman como ciudadanos ejemplares. Hay que apoyarle. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bien. Bueno, hay que iniciar el programa con evidencias que tienen evidencia de corrupción, porque vamos a ponerle nombre y apellido. Evidencia de corrupción que pasan hoy, diríamos 5 años después de haber nosotros llamado la atención tantas veces, pero aquí no se le hace caso a ese tipo de quejas, de demandas, porque los gobiernos generalmente y los partidos políticos, todos van con el mismo fin de desfalcar el Estado, lamentablemente. Así que ese es el comportamiento que hay hoy. Parece que la corrupción, digo yo, ¿será que la corrupción rinde frutos? Es buena para la democracia, porque parece que a medida que salen del poder, los que gozan del poder, como decía Immanuel Kant, los que gozan del poder pierden el buen juicio de la razón. Se hacen ricos y ya se roban esos dineros públicos. Entonces esa persona se amansa y ya es un opositor menos cerril contra las autoridades que le sustituyan. Y eso casi se puede observar históricamente aquí. Aunque sea una contradicción, pero parece que los partidos políticos, sus principales figuras, cuando pasan por el Estado y se afianzan económicamente, jalando, como se dice, bienes públicos y dinero público, se lo llevan
Entonces esa gente como que se quedan tranquilos y ya no hacen. Que era distinto. Por ejemplo, en el caso de cuando Balaguer gobernaba, había corrupción, indiscutiblemente. Pero el PRD y los comunistas, esos partidos, diríamos, sus principales dirigentes no estaban contaminados por la corrupción. Entonces, esa gente no se corrompían en la oposición. Balaguer no podía comprarle esos dirigentes al PRD. Y a lo de la izquierda tampoco. Esa gente, podían haber decepciones, pero eran muy escasísimas. Y en el PRD eran firmísima la militancia en ese partido. Entonces nadie se vendía. Entonces, por eso la democracia, cuando cambió el poder, se tenían aquellos temores, tenía Balaguer, bueno, hubo que tener el control judicial y aquellas cosas para amansar ese deseo que tenían esos PRDistas de llegar al poder y, como se dice, amarrar en árbol público, ahorcar en árbol público a los reformistas corruptos y represivos. Eso era la conducta de esa época. O la revolución que invocaban los comunistas para cambiar de golpe y porrazo la situación del país. Así era la política en tiempo de Balaguer y en los tiempos de esos liderazgos de Bosch y Peña Gómez. Ahora, después que se fueron los veteranos, los viejos, y vinieron toda esta generación voraz de vividores políticos, entonces ya van, se llenan y se quedan tranquilos y ya no se ve aquella oposición cerril, aquel deseo de llegar al poder sobre la base de argumentos, sino de estarse sacando los mismos, como se dice, los mismos paños. Aquí dijimos, hace 5 años, porque era tan evidente la corrupción comenzando en agricultura, el Ministerio de Agricultura, y dijimos, mire, presidente Abinader, tenga cuidado que esos permisos de importación, esas licencias otorgadas en forma discrecional, eso trae muchísimo problema. Dejen eso donde estaba con una corrección de que se le pusiera un tope a las subastas de las licencias de importación. Pero no, prefirieron llevársela porque eso quedó en jurisdicción especial. Es decir, el agro, yo no voy a meterme con eso, diría el presidente de la República. Pero aún así, nosotros, a sabiendas de que el presidente ya no tenía jurisdicción sobre ese sector, siempre dijimos, presidente Abinader, tenga cuidado que en ese Ministerio de Agricultura ahí hay una mafia montada para robarse a la agricultura completa. El agro se lo llevan y a eso nadie tiene control de eso. Ahora, vamos a esperar que pase el gobierno, porque no hay forma. Milagro Ortiz Bosch, la señora directora de ética, tenemos 5 años aquí diciéndole a doña Milagro, pasen por agricultura, vayan y observen qué es lo que hay allí. Por lo menos que hay tufo, maloliente. Nada, silencio sepulcral. Cámara de Cuentas, ni para allá voy a mirar. Contraloría General de la República, no, eso no se puede ver. No sabemos cómo, qué mecanismo se alteró que el Ministerio Público y el DICRIN, dice ahí, que han llegado a Agricultura y han detenido a algunas personas que están involucradas en el área de la seguridad de Agricultura. Pero oigan por dónde anda el desorden y el caos en este gobierno. Pues hay que decirlo así, porque lamentablemente el gobierno lo preside don Luis Abinader y él no ha querido saber esas cosas, digo yo. Un israelí, oigan bien, un israelí, un hombre que podrá ser un ranger del ejército de Israel, pero ¿qué busca un israelí siendo jefe de seguridad, mandando a militares dominicanos? Ahí siempre había un coronel y general, era lo que iba en Agricultura. Un
oigan bien, un israelí es el jefe de seguridad en agricultura. Señor, apellido Katz, no sé. ¿Ustedes creen que ahí puede haber normalidad? Eso es un caos, un desorden. Lo que pasa es que ahí no quieren identificar la corriente política que está ahí adentro, que es la que está manejando ese acto de corrupción grande que hay en agricultura. Pero eso no lo quieren sacar. Pero todo se sabrá a su tiempo. Porque aquí hemos hablado bien claro cómo los eventos, ahí se hizo un evento en Bonao que se gastó más de 100 millones de pesos y salieron de agricultura en una oportunidad. Y así en la campaña política se sacó muchísimo dinero de ahí de agricultura, que todo el mundo lo sabe. Y hubo candidatura a senaduría en Salcedo y todo eso, aquel escándalo de dinero que ha salido de ahí, eso es, bueno, es de dimensiones bíblicas, como dicen, apocalípticas para el Estado Nacional. Pero no se investiga nada, no se puede saber nada. Por eso digo, ¿quién tocó esa alarma? Que han podido ir y detener a 2 personas allí. Pero uno sabe que eso es la periferia, el núcleo de esa corrupción. Uno sabe, ellos saben dónde está. Y lo sabe el ministro, que es el que ha apadrinado todo eso, porque él es el que tiene toda su gente allí. Y él tiene otro padrino, que todo el mundo lo sabe, quién es el dueño de esa área del sector agropecuario. Ahí está la corrupción. Pero vamos a seguir indagando, porque ya ahí es Voz Populi, las personas que están detenidas, un coronel y otra persona, un judío. Oigan bien, un israelí. Aquí yo recuerdo Guido Gómez Mazara siendo consultor jurídico del Poder Ejecutivo, andaba con 2 guardaespaldas judíos, porque es que se ponen locos. Siempre, ¿qué ha dicho Manuel Fermín aquí? Sin temor ni favor, como decía el editorialista del periódico El Caribe, don Germán Horne, que en paz descanse. Sin favor ni temor. Ustedes saben lo que es tener 2 guardaespaldas, tenía ese consultor jurídico del Poder Ejecutivo allá. Pero hemos dicho nosotros, el PRD, PRM, PPH y todas esas derivaciones tienen un gen común. Todo el mundo, cuando están en la oposición, lo quiere ver en el poder. Se le echa de menos cuando están en la oposición. Magníficos opositores. Verbigracia, ahí está el PRM y el propio presidente Abinader, como en forma enfática y con un énfasis increíble señalaba cómo iba a resolver los problemas en forma expeditiva. No, la migración en el primer año eso está resuelto. Muy bien. La delincuencia en el primer año eso está resuelto. Muy bien. El déficit fiscal eso está resuelto inmediatamente. Los préstamos eso están cancelados, todos esos préstamos internacionales. Ese era el discurso del presidente Abinader en la oposición. Hoy, fíjense el nivel de encono, cómo se le deplora ahora mismo al PRM el problema de estar gobernando bajo las condiciones que está el país. Ahora mismo, fíjense cómo es que anda la cosa, que en el caso de la electricidad, bueno, la gente está sumamente alterada, no hay duda, pero la autoridad ha admitido cuáles son los problemas y la gente tiene que saber eso, y lo sabe porque no se lo han negado tampoco las autoridades, el propio presidente tuvo, yo soy consciente que tenemos problemas y no tenemos la suficiente generación, hay problemas de daño, etc. Muy bien, pero es una situación grave y que afecta al gobierno. Pero el agua potable lo afecta también, como hemos dicho tantas veces aquí, pero es que este gobierno no se lleva de nadie. Y todo el que le dice o hace sugerencias piensan que porque es un enemigo jurado del partido del poder. Pero ustedes creen que un gobierno que venga a resolver problemas de agua potable puede escoger un abogado para que vaya y dirija el principal órgano que tiene que velar por la excelencia del agua potable a la ciudadanía, por lo menos en las áreas provinciales, porque
Hay ya aquí, está la CAS, hay un Corazán en Santiago, y así le han liberado un poco de áreas muy grandes, densamente pobladas, urbanas. Pero eso es lo que tenemos, el de la CAS, un hombre sin experiencia de ningún tipo, nunca ha hecho una zanja. Y el del INDRI, los 3 directores del agua de este gobierno no han hecho una zanja nunca en su vida. Entonces usted no puede poner un área tan vital como esa. Entonces ahí andan las quejas y la gente gritando. Tienen 5 años gritando, pero el presidente Abinader no se da ni por enterado. Ok. Con toda esa mezcla, ese cóctel de crisis, fíjense cómo, decíamos nosotros ayer, esa suerte de orcas caudinas por la que está pasando el gobierno, que no se atreve a celebrar 5 años de gestión del presidente Abinader. Un gobierno que ha hecho galas, bueno, galas de adanismo, de que nadie ha hecho la obra gubernamental que ha ejecutado el gobierno. Si usted hace una buena obra de gobierno, se supone que la hace para el pueblo le va a sentirse agradecido y acoge cualquier fiesta, cualquier homenaje que usted, o auto-homenaje que ustedes se quieran hacer desde el poder, el pueblo se lo va a saludar porque se ha trabajado para el beneficio de la gente. Sin embargo, el gobierno se ve en la necesidad de tener que cancelar, el presidente, tener que cancelar, cuando se supone que el gobierno está en el mejor momento, el sumum ha ganado las elecciones, la ganó hace un año en forma convincente, todo el poder, el pueblo le brindó todo el poder del Estado. Y que el gobierno no se atreva a celebrar ese triunfo, vamos a decir, ese éxito de 5 años sirviéndole al pueblo. ¿Qué ha pasado? Que la gente ya deplora la situación del PRM, PRD, PPH, porque es que vienen con ese problema, arrastrando ese problema. Ahí están las promesas incumplidas y una serie de detalles que lo positivo que puede tener el gobierno, que hay cosas positivas, pero no la puede exhibir porque las negativas lo opacan. Lamentablemente no hay forma, el gobierno se ha resistido a esas investigaciones, no ha querido que se profundice en ello porque tiene miedo, el gobierno tiene miedo que lo auditen, lo hemos dicho aquí muchísimas veces. ¿Por qué? Porque esas cosas usted comienza a notarlas desde que pasó lo que pasó en educación, con un íntimo, de un amigo de sentida intimidad con el presidente. Era el ministro de Educación y hubo que separarlo por el desorden que hubo ahí, el escándalo que eso generó. El otro que lo sustituye peor, porque también además de escándalo fue inefectivo. Y vamos por un tercer ministro de Educación. Entonces todos esos problemas que se han ido acumulando, los del agro, todas esas alzas, toda esa inestabilidad en la producción, un día suben, bajan, no hay estabilidad. El plátano, la gente no ha podido comprar plátano que no valga 18 y 19 pesos, por lo menos en los supermercados. Porque no digo que hay áreas donde usted puede adquirir cosas más económicas, pero usted no está dispuesto a que le den una puñalada, como se dice, o un tijerazo por ahí, un tigre en un mercado de esto, usted buscando baratura. O que lo atraquen y le lleven una cartera a una mujer. Entonces usted tiene que ir al supermercado, porque en el supermercado la gente que compra ahí no puede comprar en forma económica. Las carnes. Entonces, ¿qué es lo que hay en ese Ministerio de Agricultura? Que ahí no se puede, porque el problema, muchas veces los presidentes se llevan de los números. Ok, los números son los números y son buenos. Pero agricultura no siembra, agricultura no produce nada, los números los generan los productores. Lo que hay que ver cuáles son las políticas que maneja el ministerio que van en beneficio de los productores, pero un ministerio que no puede brindar ni siquiera asistencia técnica, porque no hay técnico. No puede brindar extensión agropecuaria porque no hay programas que se puedan implementar allí.
No hay certificación de semilla que usted pueda sentirse seguro de que le van a servir algo que valga la pena. Compran lo que sea por ahí, lo distribuyen como sin control. Los productores, grandes productores, exportadores que tienen cultivos básicos, cacao y todo, tienen aparte, esa gente se manejan aparte de ese ministerio. Entonces, ¿qué es lo que hay? Hoy yo leí un trabajo de un economista, apellido Collado, no me acuerdo. Él escribe para el periódico Diario Libre. Ahí lo tengo el nombre, pero yo tal vez me acuerdo. Pero él relata hoy que estamos muy mal en competitividad. Principalmente la competitividad tributaria, dice. Pero resulta que nosotros tenemos 5 años y al gobierno de Danilo Medina también le cargábamos eso, porque Danilo Medina no tuvo un ministro tampoco de calidad. Y aunque hay gente ahí que fue con currículos, pero a veces esos currículos se quedan en el papel. Hay muchos genios, pero genios de papel. Y siempre dijimos que los factores de competitividad, el índice de factores de competitividad en la agropecuaria es uno de los peores de América Latina tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos un mal gasto público. Pero a mí se me ha secado la garganta aquí, yo no soy voz de todos. Y hemos dicho tantas veces lo que significa ese mal gasto público, pero es que el gobierno en sí, completo, este gobierno, tiene un mal gasto público y ahí se lo reclaman continuamente los economistas y los políticos de oposición. Es decir, el gobierno se ha dedicado a repartir dinero, como quien dice, vamos a repartir dinero por adelantado, para garantizarnos al votante mañana. Así que no tengamos un votante dubitativo. Pero ¿y cómo es que vamos a manejar este país, señores? Pero así que se ha manejado el país en 5 años, sobre la base de pagar por adelantado al votante. Bonos, títulos definitivos, pensiones, salarios, es decir, el gobierno es agua de mayo. Y eso no se puede manejar así. ¿Por qué? Porque cuando se goza del poder, como decía Emmanuel Kant, repito, se termina perdiendo. Se corrompe el buen juicio de la razón. Vamos a una breve pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo,
el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Con toda honestidad yo lo puedo decir, pero en pocos gobiernos he visto que tengan más funcionarios mediocres que este gobierno. Pues yo he dicho aquí, el gobierno de Salvador Blanco, el gobierno de don Antonio Guzmán tuvo un gabinete que era un gabinete de estrella. Pues uno sabe que ahí hubo algunos, pues venían sin experiencia de Estado, algunos, otros, gente profesionales distinguidos, y gente con conocimiento, y entonces don Antonio, claro, fue un gobierno que tuvo su problema con un partido tan díscolo como el PRD y con ese abajismo tan pronunciado. Hubo áreas que comenzaron a desorganizarse, pero tuvo avance político ese partido en ese régimen de don Antonio, que lo he dicho muchas veces. Pero el gobierno de Salvador Blanco tuvo gente excelente también, gente de estrella, pero fue un nivel, o sea, un problema de conjunto. Y yo creo que el peor fue Salvador Blanco, que en paz descanse, el presidente, pero el equipo no era malo. Y yo lo he defendido aquí, el área, por ejemplo, energética, lo he defendido. Y he dicho que en ese gobierno el área energética probablemente ha sido el mejor de todos. Lo he dicho responsablemente aquí. Y he citado el porqué. Ahí está. Pero todavía más. Ese gobierno de Salvador Blanco, bueno, tuvo gente de todos los niveles de estrella, con profesionales muy valiosos, pero en la parte política fue un caos el gobierno de Salvador Blanco, indiscutiblemente. Pero por el mismo problema de la sustentación del PRD, un partido sumamente díscolo, y que se le deplora en el poder y se le echa de menos en la oposición. Bien, entonces, pero este gobierno está cargado de mediocridades, de gente que no tiene experiencia ni nada, pero se convierten en vocerías, en voceros del gobierno y se hacen creer que son los mejores y los adanes de este país. Por ejemplo, yo oí la señora ministra del Ministerio de la Mujer decir ella que las políticas contra los feminicidios han sido exitosas. Porque en el año pasado hubo 39 feminicidios y ahora solamente van 36. Pero por Dios, 3 menos. Pero y ese es el éxito de la política antifeminicida. Pero cosas disparatadas como esa. Otro, miren ese de Proconsumidor. ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros? Ese señor no está en condiciones de estar siendo un vocero del gobierno, porque el presidente Abinader por lo menos es más juicioso y trata de atender las preguntas y no dice cosas tan estrambóticas. Pero estos son funcionarios estrambóticos. Este señor viene y hace una alarma, señores, con la pasta dental, que yo no sé cómo eso no le ha creado un problema al gobierno. Porque la compañía que se vio afectada por esto pudo haberse quejado y decir, bueno, nosotros tenemos este producto probado en Estados Unidos y nosotros nunca hemos tenido queja de él. Ahora que haya gente que pueda tener una molestia, que le cree una alergia o algo, bueno, puede ser, pero no, en sentido general este producto está avalado. No, este señor dijo, ya vamos a recoger todos esos productos, refiriéndose a esa pasta dental. Va a ser recogida de todos los sitios de expendio, es decir, farmacias, supermercados, colmados, de todas las áreas de expendio. Si va a retirar la pasta, vaya a los supermercados y usted ve las estanterías llenas de pasta dental, la misma que él dijo que se iban a recoger. ¿Y usted cree que usted puede tener funcionarios ineptos que andan dando tumbo? Usted no puede tener eso, pero este gobierno no sustituye eso. Parece que lo que vale es usted salir a defender como una gallareta, a defender el gobierno y ya eso le da validez.
Entonces así es que está el gobierno. Incluso yo vi hoy al señor Paliza teniendo el pobre, digo el pobre porque él es una persona que ha tenido éxito político, creo yo. Ese joven Paliza que ha sido muy dinámico y él tenía unos discursos bien, ¿cómo diríamos? Unos discursos casi de soflamas. Eran soflamas retóricas, así que hay que llamarlo. En ese congreso, siendo senador, el joven, bueno, se destacaba y era un crítico severo de la gestión del PLD principalmente, que fue cuando él subió. Pero yo lo veo a él, y digo el pobre, porque él tiene que evadir la verdad, teniendo que justificar cosas que no son realmente como él la plantea, porque todo el mundo sabe que eso es mentiras. Que el presidente suspendió ese acto de celebración que tenía el Partido Revolucionario. Lo suspendió por la misma situación de ebriedad, de remolino social que hay en el país, afectado por el asunto o incrementado por el asunto de los apagones. Pero en medio de una situación como esta, social, y una situación incluso económica, porque la gente dice que siente que la presión de que no hay suficiente dinero, los comerciantes dicen que las ventas se le bajan, hay problemas de agua potable, gente que tiene sectores que dicen que tienen meses que no reciben el agua, otros son agricultores que gritan por allí que el camino, hay tantos problemas que era casi más que un abuso de parte del gobierno celebrar su fiesta de 5º aniversario en el poder, porque era como burlarse, una especie de indecencia política. Pues esas cosas entonces son juiciosas. El presidente no lo quiso, no lo dijo directamente así, pero implícitamente estaba dicho así. Entonces usted oye estos funcionarios, yo oía Paliza, no, eso no tiene que ver con aquello, y que no, vamos a ser honestos, digamos la verdad, sí, el país está mal, porque esos apagones no dejan dormir la gente, y la gente está muy alterada, bien, y usted queda bien, pero esas son vocerías, y así es que andamos. Lamentablemente, el gobierno que se maneja así, lo que cosecha es fracasos, cosecha insultos incluso de la gente que ya ve al funcionario, lo ve como un adversario de ellos. ¿Por qué? Porque no le resuelven. Va a un hospital, tiene los problemas, los medicamentos. Miren Senasa, eso era la ejemplaridad. Ese señor que estaba ahí, eso era exaltado casi al salón de la fama del funcionario excelente, funcionario eficiente, funcionario honestísimo, funcionario capaz. Bueno, pues todo eso se fue a pique. Y el señor de Senasa salió, como se dice, salió por la puerta trasera, como si no pudo salir por la puerta de adelante, porque es que sale cuestionado, contrato de grado a grado, falta de medicamentos, los internamientos no aceptan a los asegurados, una crisis terrible de credibilidad en la institución. Pero ¿y cómo es posible que haya que tener eso tanto tiempo? Entonces el presidente, 5 años con un funcionario, nunca fueron auditados, ni siquiera auscultados, que a veces no hay que hacer la auditoría, sino usted oler el tufo maloliente que da, se siente. Pero bueno, lamentablemente, todos los problemas, que estos son nada más, esto es la cabeza del iceberg, como se dice, esto es la punta del iceberg. Ustedes verán cuando se vaya, este gobierno termine, el desorden, el caos administrativo que va a quedar aquí atrás. Yo recuerdo 2004, señores, en 2004, recuerdo yo que el proyecto de la Cruz de Manzanillo, eso hubo que ir a revertir todo lo que se había hecho, porque cogieron aquellos militares, exmilitares, dirigentes políticos y se repartieron las tierras de Manzanillo.
Hubo que ir con comisiones militares y recuperar todo aquello porque eso fue un desorden. El SEA. Yo recuerdo que hasta Magarín, los potreros de Magarín, allá en el Ceibo, que tuve yo que ir con una comisión a ver aquello. Los potreros fueron repartidos como parcela de reforma agraria, buscando la reelección del momento. Aquella devastación que pasó por el SEA, 100.000 tareas le quitaron al ingenio Barahona para entregársela a un proyecto que se llamaba José Francisco Peña Gómez. Una cosa de loco. Y hubo que recaudar, como se dice, recuperar todos esos terrenos. De nuevo traerlo al corazón del SEA, del Instituto Agrario, ese proyecto de la Cruz de Manzanillo, un desastre. Pero yo recuerdo en agricultura fueron vandalizados 44 cuentas, cajas chicas. Se perdieron gomas, todos los repuestos de tractores se fueron a pique. Yo les recuerdo, las gomas se fueron a pique. Se robaron más de 8, bueno, entre maquinaria de guasada. Eso fue un vandalismo lo que pasó por agricultura. Incluso estuvo en justicia los invernaderos por prevaricación, porque como se dice, se autoadjudicaron las casas, los invernaderos. Se lo adjudicaron entre funcionarios y otros usando el testaferrato, buscando gente de testaferro ahí, porque no, era una indecencia que aparecieran allí. Pero había que aprovecharse de esos bienes. Eso fue un caos. Los tractores, se robaron más de 30 tractores. Yo recuerdo, eso fue un caos. Cuando se fue ese gobierno 2000-2004, había que ver aquello. Imagínense qué va a pasar de nuevo, sabiendo uno lo que es ese ADN político que acompaña a esa familia política. Pero el tiempo, como decía Tales de Mileto, el verdadero sabio es el tiempo. El tiempo dirá, o Dios dirá, como decía William Peña, mi amigo William Peña. Bien, vamos a seguir. Señores, los comunistas, yo decía ayer que no hay cosas más malas que son comunistas, hay cosas y cínicos, pero los comunistas de verdad, cínicos. Porque estos dictadores ahora ven mal las medidas que está tomando Bukele, por ejemplo, para desentar la vida estudiantil, hacer de los estudiantes muchachos organizados, bien limpios, que vayan bien pelados, sin todo este urbano proletarismo. Dios mío. Van con ropa como le da la gana, las niñas van casi desnudas, sus bailes pornográficos en los recreos y en los deportes, y aquello es un desorden que está en toda América Latina, ante este caos. Bukele dijo, no, aquí tienen que venir organizados, zapatos limpios, pelados los muchachos, todo, nada de barba, ni cosas, ni que alteren nada. Los estudiantes ya de bachillerato, que son los mayores, tienen que venir bien aquí. Y las hembras también. Entonces, eso es malo, porque eso es el dictador Bukele. Pero resulta que en China son exigentes así, pero eso no, allá no gobiernan los comunistas. Pero resulta que el embajador en República Dominicana siempre habla de que el éxito de China continental es gracias a su partido comunista. Entonces, los métodos de lucha contra un dictador delincuente, como hay en Venezuela, no son ilegales. Estados Unidos quiere intervenir allí, pero entonces Rusia interviene en Ucrania y no dicen nada. Aplauden la invasión de Rusia a Ucrania, pero entonces condenan la agresión que pueda Estados Unidos. Que sabe uno que no va a atacar a Venezuela, porque Trump no va a hacer nada. Él lo que va a hacer allí es meterle miedo con esos barcos. Y
Cosa que yo entendía que Estados Unidos podía hacerlo sin tener que agredir a Venezuela, si eso era una agresión. Que lo ideal es que la agreda para salir de esa desgracia en que está Venezuela. Porque ¿qué método es ilegal para luchar contra un dictador narcotraficante y además terrorista y además unido al terrorismo internacional y todavía más delincuentes que se han robado a Venezuela? Entonces, ¿qué malestar puede crear al derecho internacional que otro país diga, señores, vamos a quitarle este yugo a Venezuela de encima? La gente va a aplaudirlo, pero uno sabe que Trump no va a hacer eso. Pero Estados Unidos tiene derecho a ponerle freno a quienes le agredan. Y el uso, o mejor dicho, el tráfico de droga es un abuso contra el propio Estados Unidos, porque se puede alegar que Estados Unidos es que la consume. Bien, pero Estados Unidos, si quiere que no le llegue el producto que ellos consumen, quieren evitarlo, pues está bien, porque usted no va a controlar toda la población. Eso es muy difícil que usted controle toda la población, pero es más fácil controlar la droga que entra que quienes la consumen. Porque usted se siente en su casa y se da su humo, como se dice, de cocaína. Y la autoridad no puede andar atrás de usted. Ahora lo que yo tengo que imponer la autoridad de que esa cocaína no le llegue tan fácil al consumidor. Bueno, Estados Unidos tiene sus métodos. Pero yo viendo los aguajes de Venezuela, me acuerdo del caso de los cocuyos de Bonao. Los adultos mayores que ven este programa saben que el señor Petán, y lo que leen la historia nacional, el señor Petán Trujillo tenía los famosos cocuyos de la cordillera, que eran unos servidores antiguerrilla, aquella gente con machete, con unos colines bien vaciados, como se dice, bien afilados. Entonces eran unas tropas que tenía Petán para apoyar el ejército de su hermano, de Trujillo. Pero de que llegaron esos jóvenes combatientes por contarse, gente con especialidad de buen tiro, como se dice, de buena puntería, y comenzaron a tumbar guardias y a tumbar algunos de esos que se metieron a lo loco, que la gente se dio cuenta que los cocuyos no podían hacer nada allí. Entonces, en Venezuela se han inventado los cocuyos de Maduro. Y eso de que suene el primer tomahawk, óigame, desde que explote el primer tomahawk en ese fuerte Tiuna, es el juidero que va a haber en Venezuela. Vamos a una breve pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Me voy por Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad
Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Bien, vamos a recordarle que el doctor Marino Vinicio Castillo publica su blog La Pregunta. En esta semana, sus discursos proféticos como ramos de flores en sus tumbas lejanas y do. Ese es un trabajo muy bien preparado por el doctor Castillo, o sea, dos figuras extraordinarias del problema israelo-palestino. Rabin, el primer ministro, Yasser Rabin, fue un general del ejército judío, el hombre de los hombres que peleó duro la guerra de los 6 días y después la guerra de Yom Kippur en el 73. Fue jefe de la Fuerza Armada también, Yasser Rabin. Fue el primer ministro, lo asesinó un ultraderechista en Israel, porque Israel es un país que tiene mucha gente radicales, ortodoxos, religiosos principalmente. Y el otro que era Yasser Arafat, el líder de Al-Fatah, o de la OLP primero, cuando era un nido de terrorismo, Arafat, y aquella situación de plomo para paz para Galilea, aquella operación judía que la dirigió Ariel Sharon, pues acabó con la OLP prácticamente. Claro, después vino lo de Shatila, aquello fue un caos, una masacre, los cristianos apoyados por los israelíes. Entonces Israel ha tenido un comportamiento sumamente difícil. El doctor Castillo enfoca los discursos de ellos, le otorgaron el premio de la paz, porque firmaron los acuerdos aquellos famosos que en Estados Unidos, el presidente Clinton creo que era, y eso fue un verdadero éxito ver juntos aquellas dos personalidades, pero terminaron entonces matando a Yasser Rabin en Israel, y el propio Arafat murió de una muerte también con cierta duda, no se sabe si fue envenenado. Bueno, el asunto es que aquellos dos prohombres no pudieron establecer una paz verdadera en esta zona. Hoy Israel, qué bueno que yo voy a aprovechar para montarme en este caso, porque Israel es un país que nosotros hemos dicho tiene méritos ganados de más al trabajo, a la ciencia, a su contribución a la ciencia. Es un país extraordinario. Yo he dicho que más de 170 premios Nobel ha ganado esa etnia desde 1901 hasta la fecha. Más de 170 premios Nobel de judíos descendientes de esa etnia judía. Pero es un país extraordinario, un país que tiene a Moisés, a Jesucristo, a Salomón, y que Abraham es el padre de todo ello. El padre. Imagínense ustedes qué país es este. Pero además, todo lo que vino y todo lo que ha dado ese país en toda la historia. De gente como Albert Einstein, imagínense ustedes, o Sigmund Freud. Bueno, Israel ha sido un éxito de país, muy bien. Pero Israel tiene una actitud que ha ido derivando de su lucha justa, pero termina derivando en unos métodos que fueron los mismos que le aplicaron a ellos en el nazismo, prácticamente contra esta gente de Hamas, porque Hamas es un grupo de terroristas y farsantes que hay que exterminarlo, y bien que Israel los pueda exterminar, pero entonces se refugian en una población civil cargada de miseria, de muchísimas mujeres y niños y todo eso. Entonces ellos se cubren ahí, pero Israel le pasa por encima como si fuera Tiananmen, lo que hicieron los chinos en Tiananmen. Pero usted no puede hacer eso, porque ese es el problema. En China, ¿qué hizo el régimen comunista? Aplastó a Tiananmen a todos los estudiantes, le pasó por encima y mató miles. Pero hoy no se atreve ni siquiera a mencionar la palabra Tiananmen en China. El régimen le teme a eso. Entonces Israel quiere una paz a la carta.
Usted no puede lograr una paz a la carta ahí. Que usted quiere, el Jordán lo manejo yo. No, es que el Jordán es de todos. El río. No acepto aeropuerto que no sea mío y un muelle tampoco. Entonces, ¿qué es lo que usted, qué estado es que se va a formar en Palestina? Hoy, el presidente Trump buscando una paz allí que no la va a lograr. Ni siquiera una paz, buscando un alto al fuego. Tampoco lo va a lograr porque el que lo sabotea es el propio Israel. ¿Cómo usted va a manejar 3.500 viviendas? Le va a hacer un asentamiento que ha venido haciendo asentamiento por goteo en áreas que están en disputa en la Cisjordania ocupada. Usted sabe que esos terrenos le pertenecen a los palestinos porque es que ellos tienen parte ahí. Pero Israel sabotea aquello. Entonces ahora aplica una política de hambre. Aplica una política de hambruna en una población que de por sí es una población de muerta de hambre y con muchísimos problemas sociales, que hay de hacinamiento. Entonces Israel así no se va a buscar paz ahí, lo que ha hecho es sabotear aquello y ahora la situación es peor. Entonces, ¿qué yo he dicho? Todo ese éxito de Israel y de hombres como Yitzhak Rabin y como Moshe Dayan y todo, y qué sé yo, Golda Meir y todo, bueno, una playa de dirigentes que ha tenido. ¿Qué hace con todo esto? Se está librando una guerra holocaustica, de exterminio prácticamente allí, a todas esas familias y esa gente atrapado con este grupo, este nido de terroristas, porque es la verdad que hay un nido de terroristas, pero incluso Cisjordania no es Gaza. Los palestinos tienen a Mahmoud Abbas y que quieras o no, pero es el hombre que sustituyó a Arafat. Y la Cisjordania es más tranquila que Hamas, porque lo de Hamas sacaron a los cisjordanos de allá, lo sacaron también a la gente de Arafat, lo sacaron ellos de Gaza para dominar a Gaza. Pero Israel tiene que saber pelear una guerra allí y no convertir aquella guerra en un holocausto parecido al que sufrieron ellos de los nazis, porque va a dañar todo. Entonces Israel, por más éxito que tenga, no va a lograr la paz allí. Y más, queriendo poner una paz a la carta. Eso es imposible. Eso no lo va a lograr Israel. Es una pena que esté un país como Israel, repito, que tiene tantos admiradores y gente que nosotros lo admiramos y amigos judíos que tenemos, pero lamentablemente con estas actitudes que está tomando ese país. Entonces el señor Netanyahu es afectado porque tiene una alianza con los grupos ortodoxos, los más radicales. Y si ellos o él se rompe con ellos, entonces pierde el poder. Eso es una situación sumamente difícil. Y Estados Unidos asumiendo esa responsabilidad también es peor. Bueno, ya el tiempo no me da para más. Gracias por su atención. Nos vemos el lunes. Estamos de nuevo aquí con fines de llevarle estos programas que entendemos que son interesantes. Gracias por su atención y este programa que es al final de la tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche, aquí en Teleimpacto. Nos vemos el lunes de nuevo con ustedes.